Bueno, qué bueno que están aquí, hermanos. Bienvenidos todos, cada uno de ustedes. Para mí es un placer presentarles a nuestro invitado predicador del día de hoy, el pastor Romeo Solano Ibáñez. Gracias, pastor, por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Tú que nos ves a través de internet también, no te vayas, quédate hasta el final. Yo creo que Dios trae una palabra fresca y es para tu vida también. Espérala con expectativa. ¿Sí? Pastor, un aplauso a Dios por la vida del pastor. Buenos días. A veces hablo un poco rápido, entonces voy a tratar de no hablar muy rápido porque luego no me entiende la gente. O a veces la gente es cerca y no quiere entender, no sé, una de dos. No es cierto. Bueno, mi nombre, como dijo, soy Romeo Solano Santibáñez. Actualmente no estoy pastoreando como tal, estoy predicando nada más itinerante y enseñando. Pastoreé 18 años y entregué la iglesia por situaciones diversas que me ha llevado Dios. Ahorita tengo desde el 19, cuando empezó la pandemia, 18, cuando empezó la pandemia, más o menos fue en el 19, ¿no? Por el 2018, 17, que dejé el pastorado y empecé a ver algunas cosas desde una perspectiva. Y luego vino la pandemia, y yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero la pandemia marcó un antes y un después en nuestro país y en todo el mundo, ¿sí o no? Y ha habido cambios en la iglesia y ha habido situaciones que han marcado y que me han llevado a mí a pensar y a reflexionar muchas cosas. Dejé de escribir muchas cosas, pero al mismo tiempo he estado escribiendo otras así como muy personales y descubrí que Dios no piensa como nosotros. Bueno, lo descubrí hace muchos años, pero descubrí que en ese no piensa como nosotros. El problema es que nosotros pensamos que Dios es igual que nosotros. Quiero leerle uno o dos versículos nada más. En el Salmo 50, que es uno de los salmos más bonito, dice el Salmo 50, no sé cuántos se acuerdan de ese salmo, que dice: Dios juzgará al mundo. Es el subtítulo de la Reina Valedora, ¿sí o no? Esa es la versión Reina Valedora, no la versión del barrio. ¿Sí? Y dice, ahora, escuche bien, estamos viviendo tiempos difíciles. Yo apenas en la semana platicaba con un amigo pastor y le decía que se está moviendo en internet, sobre todo. Somos gente hoy en día de redes sociales, de internet. La gente está más al tanto de lo que sucede en el mundo del internet que de la iglesia. Y los cristianos, desgraciadamente, les dice uno, la Biblia dice esto, y empiezan a buscar, googlean, textean y están buscando lo que se está predicando. Yo le voy a dar un consejo hoy: use el teléfono para leer su Biblia, pero no se distraiga, porque la distracción es así, en un momento te distrae. Yo no sé si le ha pasado que usted a mí me pasa, yo voy en el carro y voy oyendo la Biblia en audio, y de momento pasé un semáforo y ya me distraje y le regreso. O voy en el carro y de momento me entra un mensaje y pues obviamente no puedo contestarlo y veo nada más quién es. Digo, ahorita lo contesto, ya me distraje. No sé si le pasa esas cosas. Ahora, dicen que los niños de hoy en día, los expertos que se dedican a estudiar la mente, la atención de los niños y todo esto, los sociólogos y pedagogos, gracias. Los que cuidan chamacos, pues. Pedagogos, gracias. Descubrieron que hoy en día nosotros estamos sufriendo porque con tanto video de TikTok, de Instagram y todo eso que suben los famosos Reels. ¿Cuánto dura un Reel? A veces dura 7 segundos, a veces dura 15, a veces dura 20, o sea, puede durar más. Entonces eso ha provocado que los niños, su atención no esté correcta, se distraen fácilmente porque quieren rápido todo. Y cuando uno tarda en hablar, los niños se distraen.
y los adultos nos está afectando también. O sea, hay un montón de cosas que descubre uno con la ciencia y que desgraciadamente no cuidamos. Y Salmo 50 dice, Dios juzgará al mundo, y se está enseñando por todos lados. Yo estaba hablando con este pastor, le decía acerca de que Dios trae juicio ya, y que hay un juicio, y hay un mover de juicio sobre nuestra nación de una forma impresionante. Y los cristianos se han alejado de Dios. Los cristianos estamos aparentemente cerca de Dios congregándonos, y he descubierto que hay algunos que nos congregamos que estamos más lejos de Dios que nunca, y otros que ni nos congregamos que estamos más cerca de Dios que nunca. Suena raro, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo va a estar cerca si está lejos de la iglesia? Es que la iglesia, cuando vino la pandemia, se descubrió que la iglesia no nada más es congregarse, porque usted siguió siendo iglesia sin congregarse, ¿o no? Y dice, Dios juzgará al mundo. El Dios de los dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. ¿No les suena así como que Dios está hablando en estos últimos tiempos a la tierra de muchas formas? A través de los eventos. Oiga, ¿cuándo se veía que en nuestra Ciudad de México se moviera un frío y un calor tan extremo? ¿Le había tocado ¿Le había tocado un frío así? ¿Verdad que no? Los fríos están bárbaros. Bueno, en mi rancho hace mucho frío, supongo que aquí también, ¿verdad? Dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Ahorita voy a leer rápido porque no me voy a detener aquí. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto de con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Aquí vemos ya que en este versículo 4 dice, júntense, ¿quiénes? ¿Quiénes? Mis santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Dice, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Usted tiene un pacto con Jesús a través de un sacrificio? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Tenemos un pacto por medio del sacrificio del Cordero de Dios. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Ah, no, pues es que aquí ya dijo que es Israel, el pueblo de los judíos, no somos nosotros. Acuérdese que Dios derribó la pared que había y hizo un solo pueblo. Nosotros somos el Israel espiritual, ¿sale? Entonces dice, yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios. Fíjese lo que le dice Dios a su pueblo. No te voy a reprender por tus sacrificios, o sea, no me incomodan tus sacrificios, haces bien los sacrificios, haces bien la acción de tus sacrificios. El sacrificio equivale a la alabanza y a la adoración. Si hay algo que podemos decir hoy en día y que se mueve en todo el mundo, es que la alabanza ha dejado de ser mediocre y se ha empezado a mover en un nivel bueno hacia arriba. O sea, ya no encontramos el clásico grupo de alabanza que encontrábamos en las iglesias de antaño. Cuando yo me convertí, usted iba a las iglesias y escuchaba uno cantar a los hermanos y decía, Señor, llévatelo, Señor, llévatelo. Te pertenece, ya llévatelo, Señor. Porque cantaba, se paraba uno y voy a cantar para la gloria de Dios. Señor, Señor Jesús. No, de veras, yo escuché ese tipo de cantos. Y uno decía, ¿de veras están permitiendo eso? Y lo permitían. Pero me iba, ya me iba a terminar el sermón si no había café, no es cierto. Ese tipo de alabanza. Pero hoy en día se empezó a mover. Acuérdense, cuando yo me convertí en los años aquellos, hace algunos, no vamos a hablar de cosas, las cosas viejas pasaron. Estaba en boga Marcos Witt y Juan Carlos Alvarado. Estaba recién estrenado el cassette, imagínense, ya me quemé con mi edad. El cassette de Renuévame, Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Ya no quiero ser igual. Bueno, empezó a subir, empezó a predicarse acerca de la restauración de la alabanza y la adoración. Empezó a restaurarse el tabernáculo caído de David y empezó a haber tanto auge en todo eso que la alabanza empezó a volverse excelente. Y dice Dios, no te voy a reprender por eso, no te preocupes, la alabanza suena bien, los cantos están bien. Incluso se empezó a cambiar la letra, no sé si se acuerde que empezó a cambiarse el enfoque de la alabanza, donde se cantaba de dame, necesito, ayúdame, hazme el paro, Dios. O sea, siempre pedíamos para nosotros y se empezó a quitar el enfoque del hombre y empezó a estar el enfoque en él.
y se empezó a cantar acerca de su grandeza, de su majestad, de su excelencia, de su santidad, y eso empezó a transformar la iglesia, porque cuando nosotros quitamos los ojos de nosotros mismos y los ponemos en Jesús, algo pasa, ¿verdad? Y dice Dios, no estoy hablando de eso, no te voy a reprender por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré, dice, de tu casa becerros ni machos cabríos de los apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. O sea, ¿Dios necesita algo de nosotros? No. Pero, ¿por qué entonces está Dios reclamando aquí? Dice, conozco a todas las aves de los montes y a todo lo que se mueve en los campos, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Dice que qué sarcástico está siendo Dios, ¿verdad? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Y mire, este salmo es famoso, este versículo. Lo hemos escuchado y lo vemos en playeras y en separadores y en frases. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y el reclamo de Dios dice, pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? O sea, Dios le está reclamando que por qué hablaban de sus leyes. O sea, porque hablar de la palabra de Dios no es nada más hablar bonito, no es citar versículos, sino es algo diferente. No es nada más me paro y predico y hablo bien bonito, ¿sí? Los cristianos, yo me acuerdo bien, había un hermano en la iglesia que teníamos una cortina y se bajaba la cortina para cerrar el local, la bodega que teníamos, y un día estaba el hermano y bajan la cortina y el hermano dejó la mano ahí y le machucaron. No le pasó nada, pero sí le pegaron el machucón, y el hermano se le salieron todas las jarochas, dijo él, y era muy mal hablado el hermano, pero en la iglesia no las decía. Y sabe, los cristianos siguen diciendo groserías, y luego más que los psicólogos últimamente dicen, no, es que se demostró que las personas que dicen malas palabras son de señal de inteligencia. Entonces voy a mentar mamás para ser más inteligente. No, a ver, no entendiste. Esto habla diferente, ¿verdad? Pero los cristianos, sí saben que los cristianos también muchos dicen maledicencias y groserías. Lo descubrimos, ¿verdad? A veces cuando vas en la calle y de momento ves un cristiano que dice, si conoces a Jesús, toca el claxon y empieza uno, y se voltea, ¡órale, hijo de! Tú pusiste tu calcomanía. ¿No ha conocido ese tipo de anécdotas? Una ocasión, una hermana, esposa de un amigo pastor, que quiero mucho, Adrián Isela, veníamos platicando, y ella iba a la iglesia, vivía todavía en la ciudad, y venía dando vuelta sobre una avenida en Ermita, y entonces en ese semáforo tienes que aventarte con mucha audacia, porque aquí en México el que tiene la prioridad es el que lleva prisa, ¿vale? Entonces, si no te avientas, a veces ya no pudiste pasar porque no hay semáforo, es nada más a la Viva México. Y estaba la hermana y un tipo atrás le estaba toque y toque, y ella es muy paciente, pero el tipo le estaba toque y toque y toque y toque y toque, y en ese momento el tipo se desespera y le empieza a empujar con el carro atrás. O sea, le empieza a empujar y ella así, oye, ¿qué te pasa? Dice. Y entonces pues ya el tipo se pasa y le grita de cosas, y llega ella a la iglesia, se estaciona y se lo encuentra dentro de la iglesia. Suelen suceder esas cosas, ¿verdad? En otras iglesias, afortunadamente. Pero dice Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Escuche bien lo que Dios está reclamando. Tú no puedes predicar, tú no puedes hablar de la palabra si tú aborreces la corrección. La corrección a nadie nos gusta, pero ¿sabes qué? Tenemos que empezar a amar la corrección. Yo platico con mi pastor y la verdad es que sí tenemos que empezar a amar la disciplina. A ninguno nos gusta. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, es verdad que ninguna disciplina, escuche, no dice algunas, no dice muchas, dice ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Pero después, o sea, ya después de que se ejerce la disciplina, da fruto ¿de qué? ¿Cómo dice el versículo? ¿Sí lo leen o no? ¿Sí leen la Biblia aquí? ¿O me equivoqué del libro? Da fruto apacible de justicia a los que en ella, a los que en la disciplina han sido ejercitados. Así dice Hebreos 11.
O sea, tenemos que ser ejercitados. Ahora, yo no sé si usted entiende la diferencia entre jugar fútbol y practicar fútbol y simplemente echar una cascarita. Un futbolista profesional come una alimentación específica, practica todos los días, hace entrenamiento, hace calentamiento antes de un partido, se abstiene de tomar, de fumar y de desvelarse para que el día del partido los concentran un día antes para que no se distraigan y juegan fútbol profesional. Eso es un futbolista profesional. Aquí en México hay muchos de esos, ¿verdad? Y también hay futbolistas que son profesionales, pero se van de parranda un día antes, no rinden al otro día en la cancha, son desordenados. Nos platicaba un día un futbolista del América que nos invitó a comer, que ya no está aquí, él era ecuatoriano, que cuando él llegaba al entrenamiento, si él por alguna circunstancia pesaba más kilos de los permitidos en el entrenamiento, lo multaban con 5,000 pesos por kilo. O sea, si tú llegabas pesando 2 kilos más del fin de semana que te habías ido a andar comiendo de más, te multaban con 10,000 pesos. Ahora, no era nada para ellos con lo que ganaban, ¿verdad? Pero hay una disciplina férrea en el fútbol que muchos no la llevan. Y también hay los que jugamos fútbol cascaritas en los llanos, que jugamos más o menos, que nos defendemos, como dicen, no cantamos tan mal las rancheras. Y también hay los que en su vida han jugado fútbol y nada más por divertirse dice, vamos a hacer convivio, vamos a jugar fútbol, órale, pues si juegan fútbol. Entonces, cuando la Biblia habla de ejercitarse en la disciplina, la palabra ejercitarse como que suena a que tiene que haber un estilo de vida, como que suena que tiene que haber una alimentación adecuada, un levantarse temprano, un no comer, no tomar ciertas cosas. O sea, no es que Dios te ponga trabas y te prohíba todo, simplemente te está disciplinando en la piedad y te está ejercitando en la disciplina. Y los cristianos no nos gusta ser ejercitados en la disciplina. ¿A quién le gusta ayunar? Levante la mano y dice, ay, a mí me apasiona el ayuno. No, a nadie nos gusta ayunar. Por favor, si comer es uno de los placeres de la vida, ¿sí o no? ¿O no? Yo siempre he dicho, comer, viajar y amar son 3 cosas que disfruta uno. Cuando no tienes a quien amar, por lo menos comes y viajas. Si no tienes dinero para viajar, por lo menos comes. Pero son placeres de la vida, ¿no? Entonces, dice, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías tú al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Ay, pastor, no exagere, no. La Biblia dice que no habrá chismoso en el pueblo de Dios. Así dicen en las leyes que se les da al pueblo de Israel. O sea, si habla del chisme. Voltea con el de al lado y dile, ¿escucharon, brother? No, no es cierto, no hable así. Dice, contra el hijo de tu madre ponías infamia. No está hablando con hijo de tu madre, no, o sea, contra el hijo de tu madre, o sea, contra tu hermano. Eso es lo que se refiere, ponías infamia. Y mira lo que dice la Biblia. Estas cosas hiciste, ¿y qué hizo Dios? Y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de todos. Ahora entiendan esto. Así lo dice. Los que se olvidan de Dios, no sea que les despedace. Ahora, Dios está diciéndonos que entendamos, el único que puede juzgar y que puede tratarnos con dureza y con una actitud de castigo, de disciplina, es Dios. Pero ¿qué hay entre nosotros? Dios nos está reprendiendo aquí porque dice, hablas mal de tu hermano, o sea, cometes errores, pecas, con los ladrones, con los adúlteros, aborreces. O sea, Dios está hablando, básicamente nos está diciendo, recuerden que el único que puede juzgar a otros soy yo, soy Dios. Y desgraciadamente en la iglesia se ha vuelto un juzgarse. Usted métase tantito a redes sociales, se tiran todos los predicadores. Todo el mundo dice que tiene la sana doctrina, ¿no? Todo el mundo se siente que tiene la doctrina correcta. Todo el mundo se siente que sus mensajes son los mejores. Todo el mundo piensa que ellos sí predican la verdad y que los otros no predican. Se parecen. Una ocasión, mi hermano estuvo en una iglesia donde estaban dando unas profecías. ¿Usted cree en la profecía o no? La Biblia dice la profecía, ¿verdad?
Pero en esta iglesia ya estaba deschavetado el tema, estaban desfasados, estaban sacados, habían, como decimos vulgarmente, habían agarrado monte. Y se paró uno y dice: pueblo, así dice el Señor, yo te amo y voy a hacer esto. Y se para otro y dice: pueblo mío, ese que habló ahorita no era yo, porque yo digo que voy a traerte castigo. Y empieza, y se para del grupo del primer profeta, de los grupos defensores, se para otro y dice: pueblo mío, el primero que habló sí era yo, pero el segundo. Y empezaron a hablar una sarta de tonterías. Y ¿sabe? Desgraciadamente en la iglesia todo el mundo nos sentimos con derecho a criticar, a atacarnos, a juzgarnos. Y el reclamo de Dios básicamente es que dice: ustedes se están despedazando entre ustedes y yo voy a hacer algo, yo voy a despedazarlos a ustedes, yo voy a tomar cartas en el asunto, porque corres con el adúltero, corres con el ladrón, criticas a tu hermano, hablas mal, o sea, haces infamia, y yo no soy como tú. O sea, imagínate si Dios fuera como nosotros. Y dice: entiendan esto ahora los que se olvidan de Dios, no sea que Él les despedace y no haya quien los libre. Dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Hay dos cosas que Dios está pidiendo: sacrificar alabanza y ¿qué? Y ordenar su camino. Dice: y yo le voy a mostrar la salvación de Dios. Yo estaba leyendo un versículo en la semana, me impactó tanto, mi hermano, o sea, me dejó en shock. O sea, yo tengo mi devocional, yo leo todos los días mi Biblia en las mañanas, y a veces me meto no nada más leo, sino a veces la pongo en el audio, porque me estoy bañando y quiero seguir escuchando para no perder el hilo. Y leí un versículo que me impactó así, me dejó en shock, porque lo he leído cientos de veces. Yo no sé cuántas veces usted ha leído Job, pero yo he leído varias veces la Biblia. No sé, usted si la ha leído alguna vez en la vida toda completa, pero yo le voy a dar un consejo. Usted agarre, hay una aplicación que se llama YouVersion, agarre, ya le estoy haciendo publicidad de YouVersion, pero es muy buena. Agarre, abra esta aplicación y lea la Biblia todo el año, cada año, y usted va a leerla cada año de su vida, y usted se va a dar cuenta cómo algo pasa. Y la estoy leyendo, hay estudios y hay devocionales que te hacen. El año pasado lo leí con devocional y sí me gustó, pero dije: no, yo prefiero que Dios me hable directamente y no que me hable lo que otro recibió. Entonces la estoy leyendo sin ningún comentario, sin ningún y estoy leyendo mi Biblia como lo acostumbro, y leí Job capítulo 6 versículo 14, y ya lo leí en 4 o 5 versiones, y leí las dos posibles interpretaciones, y las dos de todos modos te da en la cabeza con todo. No hay forma de que te hagas a un lado. Mira, Job 6:14, y ahorita regresamos ahí a Salmo 50. Bueno, es parte del mensaje. Job 6:14, te voy a leer un poquito el contexto de Job. Job está hablando aquí en el capítulo 6, y tú lees el subtítulo, dice: Job reprocha la actitud de sus amigos. En el versículo 1 sí dice así, capítulo 6 de Job dice: Job reprocha. ¿Qué está haciendo Job? Reprochando. ¿Por qué? Porque sus amigos se habían acercado nada más a criticarle, a decirle: no, por eso te está yendo al perro, mira, por eso se te murieron los chamacos, por eso tu mujer sigue de criticona, porque sabe que lo único que Dios no le quitó a Job es su esposa. Pues sabio, ¿no? Por algo. O sea, cuando tú pienses que todo va peor, no, ve a Job. O sea, no es que la esposa sea peor, o sea, no me malentienda, o sea, me refiero a que cómo le fue. No, hermana, mire, se está riendo, denle un codazo, sin miedo. Y dice, Job está reclamándole a sus amigos, y dice, en el versículo 14, el atribulado. ¿Le suena que alguien aquí puede estar atribulado? ¿O que hemos pasado por tribulación? ¿Cuántos perdimos familia en la pandemia? Yo perdí una hermana. ¿Alguien más perdió a alguien? Tu mamá. ¿Alguien más perdió amigos, primos, tíos? Todos perdimos a alguien. ¿Cuántos perdimos trabajo, oportunidades, cosas que tuvimos que vender un carro, tuvimos que renunciar a algo, ¿verdad? O sea, fuimos atribulados como nación mucho más. Bueno, todo el mundo. Pero dice, el atribulado, si usted cree que ha sido atribulado, le puede ayudar este versículo, dice. Y si no, puede ser del otro.
El atribulado es consolado por su compañero. Mire qué versículo. O sea, dice que el que está atribulado es consolado por su compañero. Aún aquel, ¿qué versículo? Que abandona el temor del omnipotente. Wow, yo cuando lo leí dije, ¿cuántas veces hemos dicho, no, fulano de tal se alejó de Dios? Yo ya le he hablado, pero pues no quiere ni nada con Dios, pues no le voy a hablar. No, dice, aún aquel que abandona el temor del omnipotente debe de ser consolado por una persona. ¿Cuántas veces hemos dejado que la gente se aleje de Dios porque creemos que ya no se merece la misericordia? Y somos más justos y más santos que Dios. Como iglesia tenemos que empezar a rescatar personas que se han perdido allá afuera, porque fueron atribulados por alguna circunstancia. Acabo de platicar con un amigo ayer, y me dijo, ¿qué? Pues tú nunca te dejas ver. Le dije, no, nos vemos en la semana. Me dijo, el miércoles algo. Le dije, ok. Este cuate se divorció en el tiempo de pandemia. Era hijo de pastor. Era pastor. Yo fui a predicar a su iglesia un evento de matrimonios. Se divorció en tiempo de pandemia. Se quedó sin trabajo. O sea, le ha ido como no se imagina. Así, en feria. Y sin embargo, le dije, nos vemos. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que el atribulado debemos de aprender a consolarlo, aun si se ha alejado de Dios. Porque somos más santos que Dios y más justos que Dios. Y dice Dios que Él no es como nosotros. Imagínate, yo te hago una pregunta. Te voy a leer ahorita ese versículo en otras traducciones para ver si te impacta como me impactó a mí. Pero yo te hago una pregunta. Este hermano que se ha alejado de Dios, o otro hermano, ¿Dios lo habrá dejado de amar? Dios habrá pensado, no, ya que se lo trague el perro a este cuate. Vamos a ponerle Juana, para ponerle un nombre, ¿no? Porque luego, bueno, no sé si alguien aquí se llame Juan, bueno, le ponemos Cristóforo, no sé, póngale el nombre que quiera. Es que luego usa uno nombres ficticios para poner un nombre, ¿no? Y latina, ¿no? ¿No ha visto uno que se llamaba, un libro muy bueno que se llamaba ¿Cómo piensan los incrédulos que tanto amo? Y en ese libro hablaban de Juan y María, que eran personajes ficticios. Y a veces usa uno, pues son nombres muy comunes, ¿no? Entonces, este versículo, mire cómo dice: al amigo que sufre no se le niega la lealtad. O sea, fíjese qué frase está usando la traducción de NBI. Aunque se haya apartado del temor al Todopoderoso. ¿Qué es la lealtad? Y yo leí el comentario que hace Matthew Henry y el comentario exegético, y me impactó mucho. Porque dice que hay dos posibles traducciones. Una que dice que no se le niega a ser consolado a esa persona, porque si no, lo que estás demostrando es que perdiste el temor de Dios. Y la otra posible traducción es que no se le niega el consuelo al atribulado, aunque él se haya alejado de Dios. O sea, como quiera, nos da en la cabeza. Las dos posibles traducciones que dan las Biblias. Le voy a leer otra traducción. Fíjese, esa es la NBI. Sí, le dije la NBI, ¿verdad? La traducción, la NTV dice: uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. O sea, ¿sí se da cuenta que las dos posibles traducciones nos siguen dando con todo en la cabeza? La JBS, la Biblia del Jubileo, traducción católica, que es muy buena, dice: el atribulado merece recibir misericordia de su compañero. Y enfatiza, pero se ha abandonado el temor del omnipotente. O sea, ¿qué te quiero predicar en esta mañana? Yo le pregunté al pastor, ¿quiere que predique de diezmos y le damos a todos para que se queden sin dinero? No, no es cierto, no. No, yo soy muy enemigo de eso, ¿eh? Yo siempre he dicho, porque la Biblia nos enseña que le des a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y a veces los predicadores, hay unos predicadores que se paran aquí, son tan hábiles con su labia, que vienen y te quitan lo del gas, lo de la renta, lo que tenías que pagar, y eso no es lo de Dios. Lo de Dios es lo que tú ganaste y tú dijiste, esto es mi diezmo, esto es mi ofrenda, esto es para el Señor. Porque eso sí, tú tienes que ser administrado y tú saber que hay dinero que te pertenece, pero lo primero es lo del Señor, ¿no? Pagan diezmos aquí, ¿no?
Sí, porque ese es otro tema. Se predica con tanto que hoy en día ya iglesias han dejado de diezmar porque ya no es de Dios, esto ya es del antiguo pacto, dicen. Y te echan unos rollos, pero esta traducción dice que se ha abandonado el temor del omnipotente. Y dice uno, wow. O sea, si te das cuenta que la traducción que usemos, lo que Dios nos está hablando es muy fuerte. Yo sí le dije, pastor, ¿qué puedo predicar? Dijo, abierto, lo que tú pongas en tu corazón. Y yo primero, ya sabes, los años de experiencia dicen, ya sé, voy a predicar acerca del crecimiento, ¿no? Ya que están en época en que tienen que crecer. O voy a predicar acerca del compromiso, ¿no? Para que la gente se... Pero a veces Dios, uno tiene sus ideas y dice, Dios, acuérdate que yo no soy como tú. Y yo le pregunté a Dios, bueno, ¿y qué predico? Háblame pues, y yo estoy leyendo. Ahora, ya lo pasé. Ya estoy leyendo, voy Génesis, Job y Éxodo, en ese orden, ¿no? Como me lo trae el plan, pero en pura Biblia. Pero ese versículo me lo habló Dios hace unos días y me venía ese versículo a la mente cada vez que le decía a Dios que predicaba toda la semana. Y ahí anduve meditando, pensando, orando, y Dios me repetía y me decía, es que la iglesia necesita volver a la esencia de lo que es el cristianismo. El cristianismo, hay un libro que escribe un autor que a mí me gusta mucho, que dice que la iglesia se distinguía por su amor que había entre ellos. No se distinguía por los lujosos templos. No se distinguía por los predicadores elocuentes, porque sabes que hoy en día hay unos predicadorzazos que usted los escucha y dice uno, wow, yo soy un novato. No sé qué podría hacer delante de ese predicador que se para y nada más porque se para brilla el púlpito, ¿no? Hay tanta santidad y tanta unción. Y aparte traen una ropa cara y unos relojes de oro y alhajas y anillos. Yo traigo mi anillo, nada más, es lo único que traigo. No uso ni reloj, se me olvidó. Sí lo uso cuando salgo a predicar, pues se me olvidó. Y eso porque me lo regaló mi esposa. Y lo traigo aquí. El anillo normalmente se usa aquí, ¿sí o no? Pero yo lo uso acá porque los maridos que nos pega la... No es cierto. No, es broma. Es que ya he adelgazado. Le comenté a su pastor hace un tiempo que nos vimos, he bajado de peso, entonces para que no se me salga el uso aquí, no vaya a pensar que mi esposa me pega, porque como va a subirse esto a redes sociales y mi esposa lo ve llegando a casa me va a pegar más. Entonces yo le pregunté a Dios y me dijo, comparte de que no se abandone el temor, de que regresen a amar aún al atribulado, al que no lo merece, porque hay gente que uno dice, no, yo creo que fulano ese ya pasó el límite, porque somos re buenos para saber hasta dónde está el límite de compasión y de misericordia, ¿sí o no? Decimos, fulano de tal pecó, bueno, pero es su primer pecado, dale chance. Estaba escuchando, yo soy mucho de escuchar en las noticias deportivas, me gustan los deportes, sí, no sé, me encanta el fútbol. No le digo a quién le voy, pero bueno, usted ya se dio cuenta. Las poderosísimas. Y estaba escuchando de un entrenador de fútbol que se llama John Belichick. No sé si lo han escuchado. Que fue un famoso entrenador de fútbol americano que llevó a ganar campeonatos, pero que hizo trampa y que la discusión era que no lo querían meter al Salón de la Fama porque había hecho trampa y le dijeron, no te vamos a meter en este año. Y la discusión entre los comentaristas era muy sobria. Decían, a ver, hizo trampa y no lo van a meter este año, pero entonces cuando pasen unos años sí lo van a meter. Es lo mismo, es la misma tontería. Es como decir, bueno, este hermano ya es su primer pecado, se la vamos a pasar porque es el primero. No, o sea, el pecado es pecado, pero también la misericordia, si no se aplica, si no se comparte el amor al prójimo y si no manifestamos misericordia en la actitud adecuada, por eso el pecador no se quiere acercar a Dios, porque ¿qué es lo primero que pensamos cuando estamos caminando chuecos con Dios? ¿A qué voy a la iglesia? Me van a juzgar, me van a ver feo, me van a criticar, y no queremos acercarnos porque tenemos temor de que nos rechacen. Y yo aprendí que Dios no rechaza a nadie, Dios nos sigue abrazando. Entonces está hablando que Dios no juzga, no, sí juzga, y sí castiga, y sí disciplina, o sea, porque hay gente que dice, no, Dios no castiga, no, Dios sí castiga. La Biblia lo enseña, no castiga a la primera tampoco, y tiene sus momentos y sus tiempos. Decía un hermano, hablando acerca de la disciplina de Dios, Dios no paga todas sus cuentas en septiembre. O sea, no esperes que pecaste y ya te cayó el rayo, no, o sea, Dios siempre da cierto tiempo extiende su misericordia para que te arrepientas.
Y si no sucede, entonces sí Dios va a empezar a tomar cartas en el asunto. Porque sí, ¿te acuerdas el Salmo 50 que leímos antes? Dice, pero no se olviden que yo estoy ahí al tanto. Y los que se olvidan de Dios, dice, puede ser que yo actúe. Entonces Dios está esperando, pero lo que quiere es que recuperemos como iglesia la esencia de ser iglesia. Que cuando la gente venga, no importa cómo venga, no importa si viene un domingo sí y 2 domingos no, que lo sigamos amando con la misma intensidad. Yo no sé si a usted le pasa que dice uno, pásale hermano, Jesús te ama. Y la gente dice, ¿me ama? Y se sienten amados y se sienten bendecidos y llegan a la iglesia y se sienten tan cómodos. Y de momento, con una que hagan, le recordamos todo su pasado. Le recordamos todos sus errores y le decimos, y si dejas la iglesia, así te va a ir, y los maldecimos. Yo me propuse y me comprometí cuando comencé a pastorear, y lo he cumplido gracias a Dios, hasta el día de hoy, jamás he maldecido a un hermano cuando se fue de la iglesia. Porque mi labor no es maldecir, hermano, es bendecirlo. Y se podían ir hablando de mí, criticándome o enojados conmigo por alguna situación, pero jamás maldije a nadie ni lo haré. ¿Por qué? Porque ese no es el espíritu del evangelio. El padre dice que esperó al hijo pródigo. ¿En dónde? ¿En dónde lo esperaba? ¿Ha leído la parábola del hijo pródigo? Está mal dicha esa parábola, déjeme le digo. Esa traducción está muy mal, porque el pródigo no era el hijo, era el padre. ¿Qué es ser pródigo? ¿Alguien entiende qué es ser pródigo? ¿No? A ver, búscate ahí en el RAE, ¿qué es pródigo? Y vas a ver, te vas a sorprender. Vamos a Lucas 15 para los que no leen su Biblia. Es que le digo la parábola y veo que nadie la busca. O dice, no, pues que se gaste el predicador total. Para eso vino. Se desquite el café. Parábola del hijo pródigo. Sí dice así, ¿verdad? El subtítulo en la mayoría de las Biblias Reina Valera. ¿Cómo dice la RAE? Dice, no, este es Job 6:14. Lucas 15, versículo 11. Esa es la parábola del hijo. Hay 3 parábolas aquí que representan el evangelio. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. La oveja perdida, el pastor sale y la busca. O sea, sale afuera. La segunda, hay búsqueda dentro de la casa. Y la tercera, el hijo se aleja y regresa a casa. Y dice, dicho de una persona que desperdicia y que consume su hacienda en gastos inútiles. No es que tú buscaste la versión de la RAE o de la Biblia. De la RAE. En gastos inútiles sin medida ni razón. No, está mal. Búscate la otra. Es que pródigo es alguien que es generoso, que gasta en exceso, para que me entiendas. Por eso se le llama al hijo pródigo, pero el que es pródigo aquí es el papá, no el hijo. Porque no dejó de amar. No sé si me capta la idea. O sea, el que es generoso es el padre, porque al hijo se le acabó el amor, el dinero, pero al padre no se le acabó el amor. Entonces, ¿quién es el pródigo aquí? ¿El padre o el hijo? Debería decir la parábola del padre pródigo, dice, que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable, muy dadivoso, esta está muy bien, que tiene y que produce gran cantidad de algo. La naturaleza es más pródiga y fecunda que la imaginación humana. Están mucho mejor estas 2 últimas. O sea, eso es alguien pródigo, alguien que da mucho, que es generoso, dadivoso, que siempre tiene para dar. Esa sería la mejor traducción según este predicador, creo que se llama Tim Keller, que escribió esto. Pero hay algo interesante. Dice la Biblia que comenzó a faltarle el dinero. Dijo, ya sabes la parábola. Dijo, no, he pecado contra el cielo y contra ti. Pensó en su mente, voy a llegar con mi padre, le voy a pedir perdón. Y dice que cuando venía, levantándose vino a su padre. Y este versículo es donde me quiero detener. Y levantándose, verso 20 del capítulo 15 de Lucas. Y levantándose, ¿sí me sigue todavía? ¿Sí? Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, o sea, cuando dice la Biblia esto, es interesante. Dice, ¿qué dice? Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Lo vio su padre desde lejos. Ahora, le hago una pregunta. ¿Por qué lo vio su padre desde lejos?
porque estaba, todos los días su padre salía y estaba mirando el horizonte y regresaba. Y dice, lo vio su padre de lejos y fue movido a misericordia. Y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, corrió. Ahora imagínese a un padre ya de edad avanzada, que era persona importante, un hacendado con mucho dinero, judío, que entre los hombres de aquella tierra tenía que guardar cierta reputación, levantándose las túnicas y corriendo para encontrar al hijo. O sea, como que perdió hasta la compostura. Le importó un pepino, un cacahuate, perder hasta el porte, pero él corrió a su hijo. Ahora, dicen algunos traductores y algunos estudiosos que el padre estaba ahí porque el hijo, según la ley de Dios, el hijo contumaz y rebelde, ¿qué se le hacía? ¿Qué se le hacía según la ley? ¿Cómo se le castigaba, amado? Se le mataba, se le apedreaba. ¿Se acuerda? A pedradas. Y el padre no iba a permitir que los ancianos del pueblo mataran a su hijo. Estaba pendiente para que no le pasara nada en el momento en que llegara de regreso. Él sabía que su hijo iba a regresar, pero no estaba seguro si iba a llegar a su casa. Y él estaba en la puerta todos los días. Yo no digo, teniendo dinero, si yo tuviera todo el dinero del mundo, yo también me podría, me salí de poco, creo. Me podría parar todos los días a esperar a que regresara mi hijo. No me importaría estar todos los días, tengo dinero, está produciendo, tengo un hijo mayor trabajando ahí. ¿Ah? Pero la Biblia dice que corrió porque fue movido a misericordia. ¿Cuántos de nosotros somos movidos a misericordia cuando vemos a alguien que está lejos de Dios? ¿Cuántos somos leales a Dios primeramente y a nuestro hermano atribulado, a nuestro amigo atribulado? Yo tengo un montón de amigos que se han alejado de Dios en este tiempo de pandemia. Ahorita venía hablando con uno de ellos que vivía cerca, le dije, ¿no quieres ir? No, dice, tengo compromiso, o sea, anda alejado de Dios. Se congrega, pero no se congrega bien más que los domingos. Y me dijo, oye, ¿dónde está el pastor? Le dije, aquí cerquita, y le mandé su ubicación, para que venga los domingos. ¿Por qué? Porque habemos muchos hombres y mujeres que necesitamos ser consolados, que necesitamos ser rescatados, pero para poder lograr eso como iglesia tenemos que recuperar la esencia y el espíritu del Padre en nosotros. Y el espíritu de Dios que habita en nosotros nos tiene que saber hacer entender que somos su extensión de lo que hay en la tierra. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que estar viendo quién está lejos de Dios. Tenemos que saber que cuando esté lejos, cuidarlo, que no lo destruyan, porque ¿sabe que es tan fácil destruir a alguien? Las palabras destruyen. Yo he escuchado críticas a muchos hombres y mujeres de Dios que se alejan después. Y hay otros que de plano no quieren saber nada de Dios porque no han encontrado en la iglesia un amigo que les consuele porque se alejaron de Dios. Y aquí Job dice, aunque se aleje alguien de Dios, síguelo amando, síguelo consolando. No dice que estés de acuerdo con su pecado, no dice que tienes que compartir y que te pongas una borrachera con él, no, pero síguelo amando. Yo sé que es algo complicado entender esto, pero sabes, hay mucha gente que regresó al Señor porque hubo alguien que les dio un abrazo en el momento adecuado, porque hubo alguien que les dio una bienvenida en el momento adecuado. Y como iglesia, si vamos a ser una verdadera iglesia post pandemia, porque eso sí, ya pasó la pandemia, ya fue, o sea, no se preocupe. Una vez venía platicando con un hermano y me dijo, pastor, ¿cómo ve la pandemia? Está bien fuerte, bien difícil. Sí, estábamos en plena pandemia y le dije, no se preocupe. Yo estaba estudiando un poquito, le dije, y estadísticamente sucede solamente cada 100 años las pandemias. No sé si usted se acuerde de eso, que se dio la información. Me dijo, ¿y qué vamos a hacer si vuelve a ser entonces? Hermano, usted ya ni va a estar aquí. Le dije que si va a estar más muerto que nada, hombre. Estaba preocupado por la siguiente pandemia el hombre, ¿no? Y aparte ya tenía sus añejos, ¿no? Le dije, no se preocupe, usted va a estar con el Señor. Ay, sí, ¿verdad? Ya no vamos a estar aquí. No se preocupe. Ninguno de nosotros vamos a estar aquí probablemente en la siguiente pandemia. ¿Por qué? Porque ya no vivimos tantos años. O bueno, a lo mejor la ciencia y la tecnología nos ayudan a vivir más de 100 años. Si te toca la siguiente pandemia, pues ya será cuestión diferente. Pero
somos una iglesia post pandemia que lo único que tenemos que empezar a recuperar y a entender es que tenemos que ser gente compasiva, gente que ame a su prójimo, gente que ame a su hermano, gente que seamos leales con aquellos que se han perdido, gente que podamos ayudar a aquel que necesita un abrazo, a nuestro hermano que tal vez está muy lejos de Dios. Esa es la esencia de la iglesia. Le decía que los historiadores decían eso, que la iglesia de antaño era porque se amaban, no era otra cosa que los distinguía. O sea, el poder del Espíritu Santo no se ve cuando te revuelcas hablando en lenguas nada más, o cuando sanas y haces sanidades y sanas a los enfermos y caen cosas del cielo. O sea, el poder de Dios se ve cuando a pesar de lo que pase, sigues teniendo amor por aquel que no merece todo el amor. Yo me di cuenta de cuán legalistas y juiciosos somos cuando platico con hermanos que qué trabajo les cuesta expresar el amor de Dios porque no lo han experimentado, porque nadie fue leal con ellos. Yo un día platicando, siendo ministrado acerca del espíritu de ilegitimidad, me saqué palomitas en todas, ¿no? Yo no sabía si era bueno o malo, ¿no? Pero platicando con mi pastor le dije, cuando mi papá, yo era niño, yo le dije, papá, yo quiero estudiar esto. No, esto no. Bueno, está bien. ¿Por qué? No, pues es que la escuela está muy lejos. Mi papá era un hombre muy duro en este aspecto. Uno estaba enseñado a obedecer a los padres, nada más con que nos miraran ya obedecíamos, ¿verdad? Con la pura mirada. Y me acuerdo que le dije, quiero estudiar entonces biólogo marino. Me dijo, no, eso está bien. Dice, pero le dije, ya investigué, la escuela está así, y la universidad de Ensenada, no, olvídalo. Ni loco que te vas a Ensenada, Baja California, estás loco. Pero no, piensa otra carrera. O sea, los papás no nos dejaban estudiar lo que nosotros queríamos, ¿no? Y me acuerdo que le dije, bueno, ya sé, quiero estudiar música, quiero aprender a tocar guitarra y me gustaría cantar. No, hombre, y voy a usar la palabra, no sé si suene feo, pero me dijo, eso es pa' maricas y huevón. Yo así me quedé. Pero no, olvídate, vas a morir de hambre si tú tocas la música. Y no me dejó estudiar guitarra tampoco. Y un día, estando en la casa, estaba mi hijo Eliud tocando el piano. Mi hijo toca muy bonito, el más chico. Estaba tocando el piano y se acerca a mi papá y dice, oye, qué bonito tocas, hijo. Gracias, abuelo. Y mi hijo ahí en el piano. Y me dice mi papá, yo cómo me gustaba la música, pero mi papá me dijo que esto era para maricas y huevo. O sea, ya vi de dónde salió todo el rechazo y la herida que traía mi padre. Y sabe, necesitamos gente sanada. Cuando yo sané, yo me acuerdo que a mis hijos les dije, ¿ustedes qué van a estudiar? Papá, yo quiero lo que ustedes quieran. Me dijo, papá, yo quiero estudiar psicología, está bien. Pero si no hay problema, no, hijo, si tú quieres estudiar psicología, está bien, hijo. Nos ayudas, nos curas a los que estamos locos. Y ya le dio risa, ¿no? Papá, esto no es para locos. No, ya lo sé, hijo, estoy vacilando, le dije. Y yo dejé que mis hijos estudiaran lo que ellos quisieran, porque yo aprendí que no tenía que imponerles y aprendí diferente. Entonces, la iglesia hemos sido demasiado juiciosos y hemos sido demasiado críticos y hemos condenado a la gente por su pecado y hemos encontrado muy poco amor en las iglesias en los últimos años. Y creo que tenemos que recuperar la esencia de ser una iglesia que ame. Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted vivía en el mundo y Dios lo rescató, ¿no es para que usted amara con mayor razón a los que están afuera? ¿No es así? ¿Por qué? Porque Dios nos amó sin nosotros merecerlo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que ¿qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando yo leo esos versículos, cuando yo escucho esas expresiones de amor de parte de Dios, yo digo, ¿dónde está la iglesia que ama a los perdidos? ¿Dónde está la iglesia que ama a los que se han alejado? ¿Por qué es tan fácil? Si usted hace una encuesta, un día hazlo, de veras, te vas a sorprender. Nosotros agarrábamos y nos salíamos a evangelizar con una encuesta, me acuerdo en aquel entonces, no me acuerdo bien de la encuesta, pero nos sorprendíamos porque sobre la calle había 50 personas, por decir un número, y de esas 50, 15 ya habían sido evangélicas, pero se habían alejado porque alguien les criticó, les condenó, les enjuició y no querían saber nada de Dios. Yo apenas vi a un chofer
que traía aquí escrito en hebreo Yeshua. ¿A poco se lo puso nada más así? Ay, a ver, ponme Yeshua, ¿verdad que no? Quiere decir que tuvo contacto con alguna iglesia evangélica y fue tocado por Dios, pero anda alejado. Porque yo platico con este chofer, amigo mío, y el tipo, están perdidos. Y yo convivo con ellos y trato de ayudarles y de hacerles ver. Ahorita cumplí uno ayer años ayer, y le dije, oye Chepino, te voy a regalar un libro. Le dije, yo soy de regalar libros, y ya pensé en cuál le voy a regalar, porque yo quiero compartir un poco, y ellos ya se dieron cuenta que soy diferente, no saben por qué, pero se dieron cuenta que soy diferente. ¿Sabes por qué? Porque creo que mucha gente se ha alejado de Dios y ya ha conocido de Dios. He platicado con gente que dice, no, yo fui a una iglesia de niño, pero me alejé. No, yo sí iba a una iglesia, pero pues ando aquí en el mundo. O sea, ¿cuánta gente habemos en el mundo, pródigos, que gastamos hasta donde nos alcanzó? Pero el Dios pródigo, el que tiene el amor y todo el amor que no se le acaba, nos sigue esperando, pero no puede acercarse porque la iglesia está llena de hermanos mayores. Los hermanos mayores siempre somos los maduros, ¿no? Los que sabemos las respuestas y los que tenemos todo la sartén por el mango, ¿sí o no? Y la verdad es que el Padre sigue parado en la puerta con los ojos en el horizonte, esperando que regrese mucha gente. ¿Y sabes quién es la extensión de ese amor de Dios? Nosotros. O sea, iglesia no es nada más venir el domingo, amado. Iglesia no es nada más venir y compartir un rato y convivir y cantar unos cantos y convivir un rato de coinonía y vámonos el siguiente domingo. Iglesia es amar a esos que están allá afuera, aunque no lo merezcan, aunque ellos se hayan alejado. ¿Cuántos de ustedes conocen por lo menos a un cristiano que se alejó de Dios y que no merece que lo amen? Entre comillas, ¿va? Ahora le hago una pregunta, ¿y usted lo merecía? Ninguno de nosotros lo merecíamos. Todos nosotros estábamos bien perdidos. Y sin embargo, Dios nos sigue amando. Es que usted no sabe lo que yo hice. No, o sea, no se trata de comparar pecados, hermano, por favor. O sea, porque a veces nos sentimos que somos, no, es que usted no sabe. Usted no conoce mi pecado. No sabe cuánta maldad. Mire, si Jesús perdonó a los que lo crucificaron, ¿por qué no habría de perdonarle a usted que ha hecho de lo peor? Porque aquí se ven muy bien, hermanos, pero algunos de ustedes atrás traen una vida. Ahora no le estoy criticando ni juzgando, yo también. Yo lo único que le digo es que si a mí me pudo amar Dios y rescatar, ¿por qué no lo puede hacer con otros? Así lo hizo con usted, ¿verdad? No, voy a terminar con esto. Hay 2 o 3 versículos que a mí me han impactado mucho, pero hay uno en especial en Juan que dice que Jesús no tenía necesidad de que le hablasen de los hombres, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, dice que Jesús no confiaba en los hombres. ¿Sí dice así o no? Y yo cuando leí ese versículo dije, pues lógico, ¿quién va a confiarle si los hombres somos engañosos y perversos y pecadores? Pero más adelante, cuando pasa el tiempo y uno llega a Juan en los últimos capítulos, Jesús se encuentra con Pedro. Capítulo 21. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió él, sí Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quiera.
Esto dijo dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Mire, después de que Pedro es quebrantado, Jesús le confía a la iglesia. O sea, yo le voy a decir una cosa. Si yo hubiera vivido en esa época, yo me hubiera acercado a Jesús y le he dicho, oye Señor, ¿estás seguro que el Pedro? O sea, acuérdate que te acaba de negar. O sea, no manches, Señor. Digo, porque Jesús hablaba en el lenguaje del pueblo, se hacía entender con el pueblo. Porque a veces los pastores somos tan propios para hablar que hablamos con puras palabras rimbombantes y así rebuscadas para que se suene elegante, ¿no? Pero yo a mi nieta le acabo de enseñar a decir, no manches, tío, ¿no? Porque es una expresión ya que suena muy común, ¿verdad? Y yo creo que Pedro se quedó así, viendo a Juan, y Juan le dijo, ¿estás seguro? Porque mira, acuérdate que te negó. Acuérdate, es más, tú dijiste que tú no confiabas en los hombres. Sí, no confiaba en los hombres que no han pasado por el proceso de la cruz. Cuando tú has sido pasado por el proceso de la cruz, tú aprendes a confiar en los hombres. Cuando tú no has sido procesado por la cruz, tú no pasas a confiar en nada. Ahora, Jesús confiaba en Pedro porque él había pasado por la cruz. Y mismo Pedro había sido quebrantado, porque dice que lloró amargamente cuando lo negó. Y lo restaura en este momento Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas veces le dijo que si lo amaba? 3 veces. Lo restaura y entonces Pedro se levanta como el líder en la iglesia. ¿Sabes? Para poder nosotros manifestar a veces el amor de Dios, tenemos que aprender a ser procesados por Dios. Y eso nos va a permitir amar aún a aquellos que no se merecen. Solamente la cruz nos hace aptos para amar como lo hizo. No es nuestro amor natural, no es nuestra misericordia natural, no es nuestro carisma, no es nuestra capacidad natural, es la cruz la que nos puede llevar a amar como Dios nos amó a nosotros. Nada más ni nadie más lo puede lograr. Solo los que somos procesados a través del Evangelio, por la cruz de Cristo, por el Señor mismo, podemos amar de esa manera. Por eso es que a veces Dios nos usa cuando hemos sido quebrantados de mejor manera. Y a veces nosotros somos tan soberbios y pensamos que es que soy tan buen cristiano que Dios se sacó un 10 conmigo. Y Dios dice, no me sirves todavía. Y nos hace pasar por un sinfín de situaciones y adversidades y tribulaciones. Y cuando estamos entonces quebrantados, dice Dios, ya me sirves, puedo confiarte. Y entonces somos usados por Dios. Pregúntele a su pastor si le ha ido bien en los últimos años. ¿Cómo nos ha ido difícil? ¿Por qué? Porque el quebrantamiento y el proceso de la cruz nos va haciendo aptos cada vez más para expresar el amor. A lo mejor si ustedes me hubieran invitado hace 10 años, le hubiera dicho todos sus pecados y les hubiera puesto en su lugar. Porque los predicadores somos buenos para condenar a los demás, ¿no? Y les hacemos saber que ellos son pecadores, que ellos son de lo peor y que nosotros somos santos, ¿no? Los pastores que no han sido quebrantados, que son brutos, pues. Que no hay aquí, ¿verdad? Aquí no hay ese tipo de personas en México. ¿Cuántos predicadores escucho parándose el cuello que ellos son santos y que son perfectos? Y acusando a los que son imperfectos. Y lo que necesitamos no son predicadores perfectos, somos predicadores quebrantados. Predicadores procesados por la cruz, que pueden amar a otro y que pueden amar al prójimo, al hermano que cayó, consolarlo aun cuando se haya alejado de Dios. Porque si no, le voy a dar las 2 posibles interpretaciones de este versículo para terminar. El hermano que es consolado por su amigo, aunque se haya alejado de Dios. O el hermano que es consolado por su amigo, porque si no demuestras que no hay temor de Dios en ti. ¿Verdad que de las 2 maneras nos da en la torre este versículo? Es lo malo de estudiar la Biblia. La estudia uno y dice, llega uno a la misma conclusión. Dios nos ama y tenemos que amar igual que. ¿Se acuerda primera de Juan? Juan fue el que le reclamó. O sea, yo le di mi traducción Reina Valedora, pero le voy a leer lo que dice la Biblia. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, que se llamaba Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado que él y que le ha dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este?
Y él dijo que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. O sea, nos preocupamos tanto por el hermano y la Biblia dice, preocúpate por amarlo, nada más. ¿Cómo se mide el amor a Dios? Por el amor al prójimo. No dice la Biblia en primera de Juan. Juan lo aprendió porque más adelante dice, si tú no amas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes decir que amas al Dios que no ves? Es tan fácil. Yo amo a Dios, hermano. Usted no sabe lo que yo haría por Dios. Dice Dios, espera, tranquilo. No me demuestres tu amor. O sea, no me sacrifiques alabanza. No me mates animales. ¿Se acuerdan el Salmo 50 con el que empezamos, ¿verdad? O sea, sacrifícale a Dios alabanza y ordena tu camino. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Busca al perdido. Abraza al que necesita consuelo. O sea, no te metas en rollos. Iglesia, ser iglesia es eso. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amar al que necesita consuelo. Amar al que está fuera, perdido, lejos. Y abrazarlo cuando llegue. Hay que decir de todo lo que hay que corregir. Ya lo hará Dios. Tú no te preocupes. Tú ordena tu camino, que deja que Dios ordene el camino de él. Porque sí dice así el Salmo 50. El que ordenare su camino, le mostraré la ¿qué? La salvación de Dios. Ahora, ¿cómo va a ordenar este pobre hombre su camino si no sabe ni dónde anda? Tú ordena el tuyo y deja que Dios ordene el de él. Dice así el Salmo, ¿se acuerda? El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostrará la salvación de Dios. Ordena tu camino, hermano. Si dejaste de mostrar compasión, empieza a recuperarla. ¿Sabes cómo se recupera la compasión? Viendo a los perdidos, viendo a los necesitados. Mi hija tiene un corazón de compasión y me acuerdo que me dijo, papá, ahora en diciembre échate chamarritas de las que ya no usamos para que cuando salgas a las calles las regales a la gente que necesita. Porque todo el tiempo tenemos que mostrar compasión al necesitado. Pero somos re buenos para decir, ese no se merece compasión, porque yo lo conocí y es un borracho. Es que ese anda así por su pecado. Es que por eso le está yendo como le está yendo. Ámalo nada más. Deja que Dios lo juzgue el día del juicio, tú ámalo. La vida es tan corta para estar criticando, juzgándonos y lastimándonos como seres humanos. A mí me sorprende qué fáciles somos y qué rápidos somos para levantar juicio cuando deberíamos de amar. Quiero orar, amado. Espero que haya sido claro lo que quiero impartir en esta mañana. No quiero dejarle un discipulado, y eso que se lo dé su pastor. No quiero dejarle un desafío para que sea el mejor año de su vida y que este año sea que donde se cumplan sus bendiciones y sus promesas. Todo esto viene por añadidura. Yo quiero dejarle que, si me lo permite la palabra, que la esencia del mensaje se quede en usted, que usted sea, como dice Job 6:14, que sepa consolar al atribulado, aun cuando se haya alejado de Dios. Que cuando vea al hermano que está lejos lo abrace y le haga saber que Dios lo sigue esperando y usted también. Que cuando vea a alguien que está perdido, pueda esa persona sentir ese amor de Dios. Pero, hermano, usted no sabe lo que hizo, ni usted, no sea chismoso, hombre. ¿Qué le preocupa? Porque somos re buenos para... ¿Y qué hizo el hermano? Para orar por él, ¿no? No es chisme, es para orar. Mire, de veras, yo le digo, yo conozco hermanos que han hecho y deshecho de su vida y no me entero. Porque no ando indagando vidas ajenas. Y cuando me los llego a encontrar, de momento me entero. Apenas me encontré con una mujer, hija de pastor. Digo, ¿y cómo está? Bien, bien. Bueno, vale, pues salúdame a tu esposo. Tengo que decirte algo. Ya me divorcié hace 2 años. Yo, caray, me enteré apenas ese día, ¿no? Ya, no, hoy está bien. Le dije, bueno, no te preocupes, cuando vayas a Toco nos visitas, te invitamos. O sea, no le dije nada más. O sea, ¿qué más le puedo decir a una mujer que se acaba de divorciar hace 2 años? ¿Sabe que está en pleno proceso de duelo? Porque el divorcio es como un duelo, ¿sabía? Y me impactó una frase. Se la voy a dejar. Se la dije a una mujer ayer, antier. Iba platicando con ella y me dijo, mi suegra me ha herido como no se imagina. Me ha lastimado y yo no he respondido. Le dije, te voy a decir algo. ¿Tú amas a tu esposo? Sí, tenemos 1 año de casado, pero ha sido difícil. Le dije, no te preocupes. Le dije, los 2 o 3 primeros años
son los más difíciles del matrimonio. Dice, a ver, a ti, le dije, después insoportable. Ay, Señor, ¿cómo es? No, es broma, le dije, te voy a decir la verdad. Le dije, te voy a decir la verdad. Va a pasar, le dije, pero tienes que trabajar en ello, tienes que perdonar. Y le dije, te voy a regalar algo. Le dije, dame tu teléfono. Me dio su teléfono y le mandé el libro Los 5 lenguajes del amor. Y le dije, te voy a dar un consejo, le dije. A tu hijo, a tu esposo lo ama su mamá porque es tu hijo. Sus hermanos porque son su sangre. Y a ti te ama tu mamá y tus hermanos porque eres tu hija y su familia. Pero a tu esposo y a ti, entiendan que ustedes se decidieron amar sin tener nada en común. Porque ese es el amor más puro. No es el amor de una madre y con un hijo. No, esas son tonterías que nos han metido el mundo. El amor más puro es entre la pareja. Por eso dice que Cristo con la iglesia es como un misterio, es como el hombre con la esposa. Porque cuando tú decides amar a tu esposa o tu esposa decide amarte a ti, no tiene ningún lazo sanguíneo que les una y que esté obligada a amarte. Y el hombre tampoco está obligado a amar a la esposa porque no le une nada más. ¿Sí o no? Lo único que deberíamos de entender es que ese es el amor que debería ser más puro. Y así debería de ser el amor también que la iglesia debería, que Cristo tiene por la iglesia y que la iglesia deberíamos de tener por los perdidos. Amar a los de afuera porque decidimos amarlos. No porque nos una algo. No porque es que llegó alguien que tiene dinero, cuídenlo, hermano, y si no tuviera ¿qué? No lo vas a amar. No, es que si llegó un hermano que se le ve unos dones, canta como los mismos ángeles. Y si no cantara bien, ¿qué? Porque a veces, yo no sé si me entiendan, yo hubo un tiempo en que yo me sentí usado. Porque yo tengo muchos dones, o sea, no soy el cristiano, es que yo soy tan humilde que, o sea, yo sé hacer un montón de cosas en la iglesia, hermano, de veras. Yo sé predicar, sé enseñar, sé tocar un instrumento, sé cantar, sé dirigir, sé sacarle el dinero a los hermanos si me ponen. No, o sea, es que en serio, mire, yo sé tanta Biblia que yo agarro y le pongo 10 versículos y le saco una ofrenda porque se la saco. Pero no soy así. No me gusta eso. A mí me gusta que la gente le dé a Dios por espontaneidad, por amor y por generosidad, no porque los asalto con la Biblia. Porque los pastores asaltan con la Biblia. Déjeme le digo, conozco muchos pastores que asaltan con la Biblia, que te predican y te meten condenación si no das tu diezmo y tu ofrenda. Y yo sé mayordomía también, sé finanzas también, y creo en el dar diezmos, ofrendas, sí creo en todo eso, pero no en la forma en que se maneja en México, en el abuso en que se maneja en México. Creo que tenemos que recuperar la esencia del amor generoso. ¿Sabe? A mí me impactaba algo del hermano Wayne Myers. Fue un hombre de Dios impresionante, y él decía, lo decía con estas palabras: no hay iglesia más generosa que la mexicana. Yo decía, ¿a poco sí los mexicanos somos generosos? Y luego son retacaños los hermanos, pero cuando los hermanos aman a Dios y son tocados por el amor, se vuelven generosos. Y yo lo he experimentado y lo he visto. El mexicano es generoso cuando su corazón es conmovido por Dios. No necesitamos asaltar a la gente para que dé, necesitamos amarlos. No necesitamos empujar a la gente para que sirva, necesitamos amarlos. El amor es el poder más fuerte de Dios. Es el poder más fuerte que existe en la tierra, el amor de Dios. Y ese es el amor que tenemos que recuperar como iglesia. Que cuando se hable, ¿cómo se llama la iglesia, Paco? Recuérdame. Instrumento de sabiduría. ¿Sabe? Si hay algo que tenemos que recuperar como iglesia, es eso, el amor al prójimo. Nada más. El amor a Dios, el amor a nuestros hermanos. Es tan fácil amar a los que conocemos y a los que no conocemos. Hasta que los conocemos los empezamos. No, ámelos también. Esta chica, cuando le mandé el libro, me dijo, cuando se bajó porque yo trabajo de Uber también, me dijo, ¿sabe qué, señor? Dice, muchas gracias por todo lo que me dijo. No sabe lo que me ayuda. Dice, nunca había visto a mi esposo de esa manera, lo voy a amar así como me dijo. Y se fue tan contenta, y cuando le mandé el libro le dije, léelo con tu esposo. Y me comenta, dice, no, sí lo voy a leer. Y estaba la chica conmovida con lo que le compartí. Porque yo he aprendido a amar a la gente, aunque sean difíciles de amar. ¿Por qué es tan fácil amar a los que son tan fáciles de amar? Sí, mire, es bien sencillo. Yo le enseño una foto y le va a hacer, ¿usted no amaría esta carita?
Bueno, ¿verdad que todos amamos a los niños así tiernos? Mi nieta, le tomamos fotos y dice, a ver, y se le enseñamos y le hace ella solita, porque así ve que sus papás le hacen con sus fotos. Y yo me acordé, dije, es tan fácil amar cuando vemos algo tierno, algo así pequeño. Pero ¿qué pasa? Mira, cuando veas a alguien grosero, prepotente, borracho, mal hablado, o una mujer que enseña todo, o sea, ese tipo de cosas, acuérdate que esa mujer, ese grosero, ese borracho, ese drogadicto, un día fue un niño, así chiquito y tierno, que lo cargaron, tal vez, una sola vez en su vida cuando nació, y lo dieron a los padres y nadie más lo volvió a abrazar. O que tal vez ese niño pequeño fue herido, fue abusado, fue rechazado, fue lastimado. Necesitamos recuperar ese amor, iglesia. Que Dios nos bautice, no con el Espíritu para hablar en lenguas, no con el poder para sanar a los enfermos, que nos bautice con su amor para abrazar al que necesita ser abrazado, al que necesita ser consolado. Eso es lo que necesitamos, un bautismo de amor y de gracia. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, he compartido lo que yo creo que tú pusiste en mi corazón. No sé, Señor, qué tanto pueda yo haber sido de bendición y de ayuda, pero si hay algo que pudieran mis hermanos, Señor, recibir en esta mañana, es que sea ese amor que viene de lo alto, ese amor sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa fronteras, que sobrepasa límites y que aún a nuestro parecer ni siquiera a veces puede ser, Señor, comprensible. Que podamos, Señor, recibir ese amor, no solamente como hermanos, sino como hombres, como mujeres, como amigos, como padres, como hijos, como individuos, Señor, ávidos y necesitados de ese amor de la cruz, de ese amor que fue derramado por tu Hijo, Señor. Que podamos recibir ese amor para abrazar al perdido, que podamos recibir ese amor para recuperar al hijo que está lejos, que podamos recuperar ese amor, Señor, para abrazar a aquellos que han sido heridos y lastimados, que un día fueron niños que necesitaban un abrazo, que un día fueron niñas que necesitaban una caricia, un beso, y que en lugar de eso recibieron un abuso, recibieron un rechazo, un golpe, una herida. Que podamos recuperar ese amor, Señor, la esencia de ese cristianismo puro, de ese cristianismo, Señor, que se dio en los primeros años, que llevó a los apóstoles a morir sin importarle nada, que llevó a los apóstoles a dar todo, Señor. Aún sus bienes se daban, Señor, porque no querían ver a nadie, Señor, sin que tuviera sus necesidades suplidas. Que llevó a los apóstoles, Señor, a ser azotados porque no dejaban de predicar el nombre en las calles, a ser, Señor, apedreados porque predicaban la verdad. Que llevó a los apóstoles, Señor, a alcanzar el mundo conocido en ese entonces y a extender el evangelio no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que ese amor, Señor, pueda llevarnos más allá de nuestras fronteras y romper con las paredes, Señor, que nos han limitado. Que las paredes físicas, Señor, sean derribadas, no solamente, Señor, en un sentido espiritual, sino también en un sentido, Señor, natural, porque el amor va a ser tan abundante que no va a haber lugar para poder, Señor, albergar a los que van a venir a recibir el